Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando estén viendo este video. Continuamos con esta serie de videitos a fin de ayudarlos con la secuencia de clases o del taller. Recuerden que todos estos videos no reemplazan ni la lectura, ni la participación en clase, ni mucho menos, y es esencial seguir leyendo los textos para poder enriquecer nuestras propuestas de enseñanza, ¿no? Estamos trabajando con el texto de María Cristina Davini, Métodos de Enseñanza. En el video anterior vimos el método de transmisión significativa, un método centrado en el profesor, ¿no? Digamos, en su explicación, en la oralidad y la estructuración de los temas. Hoy nos vamos a meter en un método que se llama de diálogo reflexivo, un método que tiene muchísimo tiempo en la historia de la humanidad, que podemos rastrearlo desde la mayéutica socrática hasta el diálogo liberador de Paulo Freire. Pero, ¿qué es el método de diálogo reflexivo? Básicamente es un método de enseñanza que basa la estructuración del contenido mediante el diálogo entre el profesor o profesora y los y las estudiantes, donde la pregunta cumple un rol esencial para permitirnos reflexionar sobre el contenido, para permitirnos realizar reflexiones en conjunto con los y las estudiantes, poder tensionarlos si es necesario. Entonces es la pregunta el vehículo que lleva adelante esta clase y permite una horizontalidad, mientras que en la transmisión significativa el profesor cumplía una función más central. Aquí ambos, estudiantes y docentes, dialogan a fin de reflexionar sobre el contenido, como les decía. Al igual que el método de transmisión significativa, este también tiene algunas etapas que vamos a nombrarlo. La primera es la apertura, la segunda etapa, o fase mejor dicho, es el desarrollo, una tercera fase son las recapitulaciones, la cuarta es la síntesis y finalmente la quinta y última es la transferencia. Vamos con estas etapas a fin de poder explicarlas cada una de ellas. ¿Qué hacemos en la apertura? En la apertura presentamos el tema por medio de una pregunta inicial, de un problema, de algo que nos interpele, ¿no? de una situación problemática. Podríamos hacer la pregunta, ¿qué pasaría si el día de mañana deja de existir la democracia en un país, en nuestro país? ¿O qué pasaría con tus derechos si mañana la democracia no existiera más? Si seguimos con el contenido de democracia, ¿no? Entonces, la clase pasada tomamos democracia, siguiendo con la misma temática. Esa es una pregunta que interpela, por ejemplo, dependiendo del año, ¿no? Justamente para dónde va dirigida la propuesta de enseñanza, porque nos coloca rápidamente en una instancia de reflexión. ¿Qué pasaría con mis derechos, con mis libertades, con la posibilidad de elegir a mis autoridades, por ejemplo? Entonces, en la apertura, lo que hacemos es encuadrar el tema por medio de una pregunta y empezar a sondear, a indagar en las representaciones, en los saberes, en las ideas que traen los y las estudiantes a la clase. Entonces, siempre la pregunta en la apertura aparece, digamos, como aquello que inicia esta clase, ¿no? No me gusta el término que dispara, pero sí que de alguna manera motiva. Luego de esta apertura, que acá lo estamos explicando brevemente, uno tendrá que, esto nuevamente sea entre 15 y 20 minutos, uno tiene que guiar la pregunta, la intervención de todo el grupo. Pasamos al momento de desarrollo. En el desarrollo explicamos los conceptos de democracia, ¿no? Y vamos dialogando. ¿Qué es? Entonces, si por democracia dijeron elegir a su representante, ¿quiénes eligen a su representante? ¿Cómo lo eligen? ¿Qué significa elegir? ¿Qué significa esto de decir gobierno del pueblo? ¿Cómo sabemos que hay democracia o no hay democracia? Y vamos construyendo con los chicos un diálogo, tomando, registrando lo que van diciendo, y también nosotros ahí podemos, en esa explicación dialogada, ir clarificando, por ejemplo, los conceptos errados, los conceptos que por ahí no están del todo definidos, aquellas cuestiones, marcar y señalar aquellos aspectos que han sido bien desarrollados por el grupo de estudiantes. Entonces, en esta etapa de desarrollo, según el recorte de contenido, iremos hablando qué elementos. Podemos hablar de la característica de la democracia, de la historia de la democracia, la etimología. Eso va a depender del recorte, pero las preguntas que hacemos están orientadas justamente a
estructurar, secuenciar ese contenido. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué vamos a preguntar. Ahí recomiendo leer a Annie Horowitz, Las buenas preguntas, ¿no? Porque no hacemos preguntas, por así decirlo, espontáneas, sino que previamente hay una reflexión acerca de qué queremos preguntar y por qué queremos preguntar. En este caso del desarrollo, también puede pasar que el grupo de estudiantes realice preguntas, claro, que nos interpele y por qué la democracia a veces funciona mal o por qué en algunos países no hay democracia. Y es muy bueno que esto ocurra porque eso quiere decir que se están de alguna manera conectando con el tema. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar para hacer las intervenciones, es ahí donde nosotros podemos fomentar el debate. En desarrollo también podríamos llevar algún recurso que motive el debate, puede ser un video, puede ser un texto, puede ser imágenes, cualquier elemento de apoyo que nos sirva para seguir profundizando, porque la idea no es estar hablando 2 horas preguntas y respuestas, porque también se cae, sino algo que pueda generar el interés, tensionar, aumentar los marcos de interpretación. Ahí uno buscará los recursos que quiera en esta etapa de desarrollo. Después vamos a un momento de recapitulación. ¿Qué es recapitulación? Empezamos a juntar lo que hemos de los estudiantes. Fíjense cómo en transmisión significativa decíamos integración de todo lo que había hecho el profesor con los estudiantes. Acá recapitulación es tomar, ¿no?, las diferentes opiniones de los contenidos que fuimos viendo. Vamos recapitulando, entonces vamos diciendo en una clase. Dijimos que por democracia todos ustedes entienden libertad de elegir. Dijimos que por democracia entendemos la pluralidad de ideas. Dijeron por democracia que cada uno tiene el derecho a pensar distinto que el otro. Esto dependiendo del curso, ¿no? Entonces uno va recapitulando, pero miren la diferencia con el método de transmisión significativa. Acá recapitulamos las intervenciones del grupo de estudiantes. Y esto es muy importante para poder llevar a cabo la fase siguiente. Entonces, recapitular es tomar esas diferentes intervenciones de manera tal de darle de alguna manera una coherencia a todo lo que venimos haciendo, porque si no como que queda en el aire y queda como una conversación que puede ser más o menos interesante, pero no en una propuesta de enseñanza. Entonces, la recapitulación es fundamental. Esta recapitulación de las ideas nos va a dar lugar, como les dije, a la siguiente fase. ¿Cuál es la fase que sigue? La síntesis. Es momento de poder, entre todos, construir una noción de qué es democracia, cuándo hay democracia. Por ejemplo, que un país tenga elecciones, ¿es suficiente para que exista democracia? Las elecciones por sí solas garantizan la democracia. Sin elecciones, ¿hay democracia? Para tensionar solamente la visión electoralista la democracia. Las elecciones son fundamentales en un sistema democrático, pero sabemos que no es lo único que hace a la democracia. Sin elecciones no hay democracia, pero con elecciones, digamos, si no hay libertad, si no hay pluralidad de ideas, las elecciones pueden ser totalmente restringidas, por así decirlo. Entonces, uno ahí vamos construyendo con ellos una síntesis y una definición de democracia. En este caso, por ejemplo, por ahí tomando si simplemente las elecciones garantizan la democracia o necesitamos la libertad, la pluralidad, la libertad de asociación, de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que elaboramos una síntesis en donde los y las estudiantes, por ahí hay alguno que quiere criticar el sistema democrático, bueno, el sistema democrático es el sistema que nos permite elegir a nuestras autoridades, sin embargo, si, no sé, los ciudadanos y las ciudadanas no controlan a sus representantes políticos, la democracia puede tener fallas. Digo, también hay que dar lugar a la crítica, siempre fomentando los valores por el sistema democrático que marca nuestro diseño curricular. Eso está claro, digamos, más allá de que uno está bien que se demande, digamos, que habilitemos la crítica, pero digo, ponderando siempre el respeto por el sistema democrático porque es lo que marca nuestro marco curricular, el diseño curricular y es ahí en ese marco en donde enseñamos y nos movemos. Y finalmente, una vez que tenemos la síntesis, hacemos la transferencia. Hemos llegado, ¿no?, a una idea de democracia, ¿no?, a una conceptualización de democracia, a los elementos de la democracia, y tratamos de transferir esta idea, esta noción de democracia a otros países en donde hay elecciones, pero que uno podría decir
si son o no democráticos más allá de las elecciones en sí mismo, o por ejemplo en asociaciones vecinales donde hay elecciones pero no hay pluralidad de listas, o en organizaciones gremiales, sociales, en fin, son varios los ejemplos. Entonces, ¿qué pasa, ¿no?, con este concepto de democracia que tenemos? Y si la democracia, ahí podríamos discutir siguiendo el año, ¿no?, siendo el tipo de es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año, si esta democracia es un sistema hacia dónde vamos, ¿no? Y qué países son, cómo decimos que un país es más o menos democrático, ¿no? En qué medida esta idea de democracia se cumple más, porque la democracia como sistema siempre es imperfecto, digamos, es más o menos democrático en algunos países dependiendo de los derechos y la forma de disputa de los cargos públicos. Bueno, y discutir con los y las estudiantes situaciones de algunos países, de algunas organizaciones, no quiero dar ejemplo para no evitar la polémica, pero es importante que acá lleven esa síntesis a otras situaciones para que puedan analizar situaciones democráticas y antidemocráticas. Siempre estructurar este método de enseñanza en función del curso al que nos toca ir dirigido. Entonces, vamos a repasar. Tenemos una apertura, tenemos un desarrollo, tenemos unas recapitulaciones de todo lo que fueron diciendo, una síntesis del concepto o conceptos principales y finalmente una transferencia, es decir, una aplicación de esa definición que hicimos a otras situaciones para ver si nuestro concepto de democracia, en este caso porque el tema es democracia, se valida o no se valida o entra en tensión lo que hemos elaborado. Bueno, esto es breve, simplemente saben que es una pequeña ayuda, no reemplaza las clases ni los textos. Espero que les haya clarificado y nos seguimos encontrando en otro video. Muchísimas gracias por estar ahí.